¿Qué es esto que estoy haciendo? Lograron determinar la frecuencia absoluta acumulada de los diferentes datos, jóvenes. Jóvenes. No, Inge. ¿Cómo? ¿No se le escucha? No, le digo que no. No se ha podido. Ya, entonces vamos a tratar de ver cómo podemos encontrar esos estudios en el inciso B, parece, si mal no me equivoco. Hemos determinado a las frecuencias marginales, ¿no? Ahora veremos entonces las frecuencias acumuladas. ¿Cómo determinamos? Cuando teníamos frecuencias absolutas, solamente las acumuladas, ¿quiénes eran? Era la sumatoria de la anterior más el posterior, ¿no? Igual ahí teníamos a sus frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, cuando tenemos datos bidimensionales, lo que hacemos es utilizar, dice, la formulita que también nos va a ayudar, dice, a determinar la frecuencia absoluta acumulada y J va a ser igual, dice, a la doble sumatoria desde I igual a 1 hasta acá, de J igual a 1 hasta E de los F y J. Voy a colocar al cuadro que teníamos para poder observar mejor con las diferentes variables que teníamos, X y E. Teníamos, a ver, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, ¿no? Y en la variable Y teníamos a 1, 2, tendríamos aquí un y es 1, y es 2 y un y es 3, ¿no? ¿Qué habíamos visto? Era así. ¿Qué era eso? 1, 2, 3, 4 era el número de habitaciones. ¿Cómo era esto? En una encuesta realizada, dice, a población se obtuvo la siguiente información con relación al número de habitantes y el número de dormitorios, ¿no? Entonces teníamos en el número de dormitorios, teníamos a 4 dormitorios, hasta 4 dormitorios, 1, 2, 3 y 4 dormitorios, ¿no? Bueno, entonces teníamos también los siguientes datos de las frecuencias que estaban dados por 6, 7, 4, ¿no?
10, 5, 10, 5, 1, luego 9, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Así teníamos a su distribución a la tabla bidimensional con sus frecuencias absolutas, ¿no? Con sus frecuencias absolutas. Entonces, para poder encontrar, dice, a sus frecuencias absolutas acumuladas, lo que hacemos es encontrar, ¿no? Para el primer elemento, por decir, cuando tengamos al F11, ¿cómo estaría variando el F y J? Desde 1 hasta acá dice I varía y J varía de 1, 1. Y si yo quiero N1, también será al F11, ¿no? Entonces el mismo valor será su frecuencia, lo voy a colocar con rojo, va a ser la misma frecuencia absoluta, acumulada. Yo quiero encontrar el F12, el F12 será, dice, al F11 más el F12, ¿no? Entonces, también esto será, dice, a 6 más 0 y va a ser igual a 6. Entonces, el F12 va a ser igual a 6. Para el F3 también será 6 y también tendremos la sumatoria para también el valor de F4, ¿no? Luego, debo determinar, dice, el F21. El F21 será dado, dice, ¿por quién? Va a ser dado por el F11 más el F21, ¿no? Variando de 1 hasta 2 en I y en 1. Y esto también será, dice, a 6 más 7. Y esto será igual a 13. Entonces tendríamos 13 aquí las frecuencias absolutas acumuladas. El F22, que sería esto, ¿no? El F22 será dado por el F11 más el F12 más el F21 más el F22, ¿no? Y esto también será, dice, igual aquí al F11, que será 6, más el F12, 12, que es en este caso es 0, ¿no? Que teníamos 0 era más 0 más el 21, que será 7, más el F22, que va a ser 4. Y esto será 12, 13, 13, 17. ¿No? Entonces este valor también será igual a 17. Y así podría seguir determinando, ¿no? ¿Quién va a ser el F31, por decir? F31 va a ser igual al F11 más el F12. No. El F12, el F21 más el F31, ¿no? Y solamente está variando hasta 1, ¿no? 3,1 es 1,1, 2,1 y 3,1, ¿no? ¿Y esto cuánto va a ser? Va a ser igual a 6 más
7 más 10. Este será 23, ¿no? 23. Tendremos a 23 su frecuencia acumulada. De la misma manera, esto será el F232, F32. Aquí va a ser el F11 más el F. Vamos a tener 21 más el F11. Tenemos el 12 también. Tendríamos aquí, ¿no? Si vamos, va a variar hasta 2. Tendríamos el 12, 11, 12. Y después vamos a tener a 21 más el F22 más el F22 más el F32, ¿no? 32. ¿Estaría? Y esto también será, dice, F11 es igual a 6 más el F12. 12 es 0, ¿no? Más el F21, que va a ser el 7, más el F22, que va a ser 4, más el F232. 32 serían 10. ¿Y esto cuánto va a ser? 10, 23, 27, ¿no? ¿Está bien? 27. Después teníamos con seguridad si nosotros queríamos completar los cuadros, esto también va a ser 17, ¿no? 23. Luego, ¿cuánto va a ser el otro? Más 5 el F, no nos hemos olvidado del 5, ¿no? Más 5 sería 32. El F32. Aquí nos hemos olvidado del F31. 31, 32. El F31 más el F32. Nos hemos olvidado. Y esto sería más 5, entonces, que sería este valor, ¿no? Entonces 27 más 5 son 32. 32 más 1 va a ser igual a 33 y 33, ¿no? Así va a ser. Luego, ¿qué vamos a tener? ¿Quién va a venir? A esto sería 10 más 7 más 6 serían nuevamente 23, ¿no? La suma de todos ellos va a ser 23. 23 más 4 más 5 más 9. ¿Cuánto va a ser eso? 23, 27, 42, 42 más 9, 51, ¿no? 41, ¿cómo es? 23 más 4, 27. 27 más 5 son 32. 32 más 9, 41. 41 más 1, 42. 42. ¿Sí? Y luego aquí tendríamos nuevamente la sumatoria de 23 más 1 sería 24. 24 más 4,
20, 28, 30, 39, 39 más 5 son 40 y 44, 44, ¿no? Tendríamos 44, 44 más 1, 45 y 45. Y así sucesivamente tendríamos, nos hemos olvidado del 2, ¿no? 40 más 1 más 2 son 47. 47. Luego, esto será la sumatoria de todo esto. Tendríamos 10, 18, 24, 24, nuevamente aquí, 24 más 4, 28, 33, 42, 44. 44 más 45, 46, 47, más 1, 48. Y 48 más 2 son 50. ¿No? Sabíamos que también la sumatoria de las frecuencias absolutas acumuladas, el último valor será el valor de n, ¿no? Entonces también aquí el valor de n me da 50 datos para esas observaciones que se han tenido. Ese es el dos sobres. De esa manera hallamos a sus frecuencias absolutas acumuladas. ¿Listo? Luego, el inciso D, ¿qué nos falta? ¿Qué nos toca que determinar? El inciso D es hallar la media y las varianzas marginales. Para poder hallar la media, necesitamos ¿qué? La media aritmética la habíamos denotado por la sumatoria de las frecuencias marginales, ¿no? Sobre el valor de n. Y la media de y, la frecuencia marginal de el f.j sobre n. Esas son las medias. Entonces necesitamos hallar a sus frecuencias marginales, ¿no? Sus frecuencias marginales de estos valores, aquí no así lo voy a hacer, el fi punto venía a ser igual a 6, 7 más 4 era 11, 10 más 5 más 1 son 16, 9, teníamos 5 y teníamos 3, ¿no? Y también de la misma manera 10, 18, 24, 9, 11, 16, 20, teníamos a 5, a 4 y a 2, ¿no? La sumatoria era 24, 44, 48, 50 y tendríamos 17, 33, 42, 47, 50. Y esto era n. Por tanto, necesito hallar también, entonces, porque la media de x lo hemos determinado como la sumatoria desde i igual a 1 hasta acá del fi punto sobre n, ¿no? Como también la variable y es igual a la sumatoria desde j igual a 1 hasta e de los f punto j sobre n. ¿Sí? Así lo hemos determinado las medias aritméticas, ¿no? O por su variable, todavía parece que por su variable está todavía, ¿no? A ver, vamos a fijarnos, la media es
FI y por la variable, por XY. Todavía tenemos que multiplicar esto por X sub Y y esto es por Y sub J, ¿no? Así va a ser, sobre N. Entonces necesito hallar esta sumatoria del FI punto por X sub Y. X sub Y supuestamente es este valor. 6 por 2 son 12. 11 por 3 son 33. 6 por 4, 24. 64, ¿no? 9 por 5, 45. 6 por 5, 30. Y 3 por 8, 24. La sumatoria también me va a dar igual a ¿cuánto? 30, 45, 45, 109, 109, 109, 154, 184, 208. ¿Sí? 208. Entonces, esa sumatoria viene a ser la media aritmética. Yo puedo determinar de la variable X va a ser igual a 208 sobre N, que va a ser 50. Y este es 16. ¿Ah? 16. 4,16. Y de la misma manera determino las frecuencias. Aquí tendría que determinar las frecuencias marginales punto J por la variable Y sub J. 24 por 1, 24. 20 por 2 son 40. 4 por 3 son 12. Y 2 por 4 son 8. Su sumatoria viene a ser igual a 64, 76, 84. Por tanto, también la media de Y había sido igual a 84 sobre 50. Y esto va a ser a 68. 1,68. Perfecto, ahí determinamos entonces su media y también su, tanto para la variable X como para la variable Y. Ahora nos toca determinar las varianzas marginales, dice. Y para determinar las varianzas marginales necesitamos utilizar las siguientes formulitas, ¿no? La varianza marginal vendría a ser dadas por ¿quién? Lo voy a colocar aquí. La varianza marginal de la variable X estaría determinado a través de la siguiente formulita, que viene a ser dado la varianza marginal de X al cuadrado es igual, dice, a la sumatoria desde I igual a 1 hasta acá de las frecuencias absolutas multiplicado por la diferencia de X sub I menos la media al cuadrado sobre N menos 1, ¿no? Esa es su varianza de la variable X. Y de la misma manera, la varianza marginal de Y también será, dice, a la sumatoria de J igual a 1 hasta el valor de E de los FI de las frecuencias absolutas, ¿no? Multiplicado por la diferencia de la variable Y sub J menos su media, todo al cuadrado y todo sobre N menos 1, ¿no? Uno es el FI punto y el otro es el FJ punto. Punto J, perdón. Punto J.
Eso hay que tener cuidado. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito para hallar esos valores? Necesito hallar esa sumatoria, ¿no? Y esa sumatoria, entonces, también la podemos determinar a través de ¿qué? A través de, vamos a poner otra columna, el FI punto multiplicado por X sub I menos la media al cuadrado, ¿no? Podríamos determinar esa sumatoria. ¿Está claro? Entonces, ¿cuánto va a ser esa sumatoria? Por xy al cuadrado. Ahora, tenemos a la varianza marginal. ¿Vimos algún otro formulario de la varianza? De la varianza marginal. No, pero no. Igual, pero tiene que darme lo mismo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ¿qué va a ser igual? Como ya conocemos la media de la variable de y, tendríamos que hacer operaciones, ¿no? Ver la variable xy, que sería 2, menos la media, que sería la variable x, es 4.16, tendríamos 2.6 al cuadrado multiplicado por el fi punto, por 6, ¿no? Todo sobre 49. Y eso me tendría que dar el valor de esta primera, vamos a decir, de ese primer valor. A ver, calculamos entonces, tendríamos 2 menos 4.16, tengo a menos 2.16, ¿no? Todo elevado al cuadrado. Dos punto 16 elevado al cuadrado. ¿Qué está pasando? Dos punto 16 al cuadrado por 6 dividido entre 49. Dije, creo que el n-1 no hay que dividirlo porque arriba es una sumatoria. ¿No sería primero hallar la sumatoria recién dividirlo entre 49? ¿Verdad? Sí. La sumatoria todavía tenemos que hacerlo dividido entre n-1, ¿no? Sí, primero tenemos que dar las sumatorias, que vendría a ser entonces la diferencia de 2 menos 4.16, tenemos 2.16 al cuadrado por 6. 2.16 al cuadrado veces 6. Y tendríamos a
24. 28 creo que sale. 27. 9936, ¿no? Ya. Entonces pondremos también a 27.99. Con 3 decimales vamos a trabajar. 94. El otro 3 menos 4.16, 1.16 al cuadrado. Al cuadrado multiplicado por 11. 14.80. 14.80. 82. Luego tendríamos 5 menos 4.16 al cuadrado veces 16. ¿Cuánto es? 11.289. 11.89. 28.9. A 28.9. El otro tendríamos a... ¿Está bien eso? 11.89 porque es 4 menos 4.16, ¿no? Creo que hemos tomado 5 hace rato. 4 menos 4.16 es 0.16. 0.16 al cuadrado. Punto 16 al cuadrado veces 16, ¿no? 0.409. Sí, eso debería ser aquí 0,409. El otro, si es de 100, teníamos 5 menos 4.16. Eso elevado al cuadrado veces 9, ¿no? 6.350, ¿no? ¿Está bien? Sí. El otro tendríamos a 6 menos 4.16, todo elevado al cuadrado. Estaríamos aquí. 6 menos 4.16 elevado al cuadrado veces 5. Tendríamos a 16.928. Sí. Y el último sería 8 menos 4.16 elevado al cuadrado veces 3, ¿no? 44.23. Sí. 23 y 7.
La sumatoria, ¿cuánto me va a dar? $110.718. 110. Punto 718. Punto 17, 18. Entonces ya podemos determinar, entonces la varianza de la variable x va a ser igual a 110.718 sobre 49, ¿no? Ahora sí, debemos dividir entre 49, n menos 1. Y eso me va a dar igual a 2.259. 2.259, correcto. 2.6 más que todo, ¿no? A ver. De la variable x sale 2.226, versión. 2.26, versión. ¿Ya ves? 2.26. 2.26 sería la variable x. Y de la misma manera hacemos para hallar el f punto j multiplicado por y sub j menos la media de y al cuadrado. Y esta sumatoria vendría a ser igual entonces a la variable 1 menos su media, que es 1.68, 0.68 elevado al cuadrado veces y sub j, ¿no? Punto j, que es 24, ¿no? Es el f punto j veces 24, 11.97, 11,098. El otro también será 2 menos 1.68 elevado al cuadrado multiplicado por 20, 2.048. ¿Está bien? Sí. 4 menos 1.68 elevado al cuadrado multiplicado por 4. 21 punto. Es 3 sin que no 4. ¿Cómo? El y sub j es 4. Sí, 4. No, y sub j, Inge. Y sub j es 3, mejor dicho, perdón. Ah, 3, ¿cuánto puse? A ver, hecho mal, parece. 3 menos 1.68 elevado al cuadrado multiplicado por 4. 6.96. No, 96.9. Ya, y el otro tendría que ser 4 menos 1.68 al cuadrado veces 2.
y sería 10.764. La sumatoria más 11.098 más 2.048 más 6.969 10.764. ¿Cuánto les salió? Esta sumatoria 30.89. 879. Entonces también la varianza con relación a la variable y había sido 30,279 sobre 49 dividido entre 49 será, dice, a 0,63. 0,63. Eso sería entonces las medias y las varianzas. Calculamos también de esa manera. Y luego nos piden hallar como último punto, hallar la covarianza. Y la covarianza, ¿cómo está dada la covarianza? A ver, lo habíamos definido como 1 sobre n multiplicado por podemos utilizar la segunda fórmula abreviada o resumida que teníamos, que les había dado, era dado de la siguiente manera. Lo vamos a poner aquí, la covarianza de las variables x y y viene a ser dado, dice, por 1 sobre n, la doble sumatoria, desde y igual a 1 hasta acá, de j igual a 1 hasta e, ¿no? De las frecuencias absolutas y j multiplicado por la varianza x sub i y e sub j menos sus medias, ¿no? Las medias de y por la media de x. Entonces, a través de esta formulita también podemos determinar, lo que sí tenemos que determinar ahora es esta sumatoria, ¿no? El f, a ver, ¿quién va a hacer eso? A ver, tendríamos que la sumatoria de desde i igual a 1 hasta acá, de j igual a 1 hasta e, de los f y j por x sub i y e sub j va a ser dado, dice, por 6 por 1 por 2 son 12, más 7 por 3, 21, por 1, 21, 4 por 3, 12, por 2, 24, 10 por 4, 40, más 40, más 5 por 4, 20, 20 por 2 son 40, 1 por 4, 4 por 3 son 12, más 9 por 5, 45, por 2 son 90, 6 por 1 más 6, más 12 por 2 son 24, 12 por 3, 36, 8 por 1, 8 por 3, 24, más 16 por 4,
4864, ¿no? Sí. Eso sería la sumatoria que tendríamos. ¿Y eso cuánto va a ser? A ver, 12 más 21 más 24 más 80 más 12 más 96 más 24 más 36 más 24 más 64. 393. Entonces, por tanto, la covarianza de las variables X y va a ser A1/50 por 393 menos el producto de 4.16 multiplicado por 1.68. Y eso me va a dar un valor igual a ¿cuánto viene a ser ese valor? A ver. 7.72. 7. 7.72, tal vez. No. No debería salir eso. A ver, vamos a ver. 393. 550. Menos 4.16 veces 1. Muy grande el valor. ¿Qué pasó? ¿Dónde nos hemos equivocado? A ver. Ahí me sale 0.87, Inge. 0.87. Sí, A ver la respuesta. A ver cuánto había sido. Voy a ver. Sí, 0.87. Está correcto. 393 está correcto. 50. Sí, está bien. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho cálculos malos. Por 10 a la menos 3. Sí, está correcto. Ya está correcto. 0. No había visto el 0. 871. 0.871. Ese es el valor de la covarianza. Y esa era la resolución del ejercicio que teníamos como práctica, ¿no, jóvenes? Entonces, de esa manera también actuamos y encontramos sus medias aritméticas, sus varianzas. También podemos determinar también su desviación estándar, que va a ser la raíz cuadrada de esos valores, ¿no? Sus desviaciones estándar tanto de la variable X como de la variable Y. Ahí está la covarianza. Entonces, ¿qué podemos decir? A ver, respecto a estos valores. La varianza es 0,871. A ver, ¿qué podemos decir con con este valor numérico que nos arroja, vamos a decir, esos datos? ¿Qué comentarios podríamos contribuir o indicar a ese conjunto de las variables X y Y? ¿Qué comentarios podemos decir, jóvenes? ¿Alguien podría
¿Alguien podría decir, hablar un poco? ¿Qué dijimos que era la covarianza, jóvenes? Jóvenes, ¿estoy escuchando? ¿Qué era la covarianza? A ver, vean en sus cuadernos qué es lo que se había dicho sobre la covarianza. La diferencia entre los dos valores. Diferencia entre los dos valores. No, no lo habíamos definido de esa manera. Covarianza. Relación dependiente de un valor a otro. Es el valor, vamos a decir, ya, algo está por ahí. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? La diferencia entre ambos valores. Ya. ¿Cuánto depende uno del otro? ¿No? Es lo que nos está arrojando en realidad esa covarianza de la variable X y de la variable Y. ¿Cuánto es la variación? Ahí, como me dice, me da 0.871. ¿Qué ustedes dirían? ¿Ambos están relacionados? ¿Existe una relación bastante fuerte o débil en cuanto con ese valor que nos da? ¿Qué es lo que ustedes dirían, jóvenes? Si fuera uno, sería lineal. Si fuera uno, sería A la par le pregunto, porque ahorita ni llega uno. claro, no llega a 1, 0.87 estamos. 0.87. Si la varianza era 0, ¿qué dijimos? Existía una correlación perfecta, ¿no? Si la varianza era 0, teníamos que todos los datos estarían bien alineados con la media aritmética, ¿no? Es lo que dijimos al decir la varianza. La covarianza es la relación entre las variables X y Y, pero si la varianza era 0, ¿qué decíamos? Que los datos estaban encima de la media aritmética, que en este caso lo hemos determinado, ¿no? ¿Ya? Entonces, estaba encima de todos los datos estarían encima de la media, o sea que no existiría diferencia alguna de las variables con su media aritmética, ¿no? Y ahora, al decir 0.871, indica que existe vamos a decir, una relación
bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte con relación entre las dos variables. O sea que lo que nos tienen que indicar de que a medida que va subiendo el número de habitantes en un cuarto, también aumenta el número de cuartos, ¿no? O sea que existe una relación directa, no es que por ejemplo, si nosotros analizamos aquí las variables X y Y, para dos habitantes, ¿no? Existen un solo cuarto. Un solo cuarto está. Tres habitantes, existen 7 familias que están también con un cuarto de 3 habitantes. ¿Sí? 10 familias están, vamos a decir, en cuatro habitantes o 4 personas habitan en un cuarto. ¿Sí? 10 sería el mayor en realidad, ¿no? Y los otros estarían dependiendo mucho del número de cuartos, que serían 9, 4, 5. Teníamos. Entonces, lo que nos quiere decir con este valor de 0.87 que existe bastante dependencia entre el número que existe, el número de individuos que habitan en un cuarto, en 2 cuartos y en 3 cuartos, entonces así progresivamente. O sea, cuanto mayor sea el número de habitantes, también va a existir mayor cuartos que deberían disponer para poder habitar, para que sea habitable más que todo, ¿no? De las personas. Eso es lo que nos está queriendo indicar que existe bastante dependencia. Es una dependencia fuerte, ¿no? ¿Listo? Porque es más próximo a 0, ¿no? Es más próximo a 0 que fuera de 0. Es lo que nos indica que está bastante relacionado entre las dos variables X y Y. ¿Listo? ¿O hay alguna pregunta más, tal vez, jóvenes? Inge, ¿Sí? ¿y qué pasa si es muy alta o tal vez es negativa? No habría ninguna independencia, no habría que existir una independencia, no estaríamos hablando de una dependencia de variables, sino que una independencia de variables, que uno no depende del otro, ¿ya? Al decir que existe un valor negativo o un valor mucho más alto, vamos a decir, es porque no existe la dependencia entre los valores, es una independencia que una no depende de la otra, está más lejos que la otra. Hasta mañana. Gracias. Ok. Inge, Dime. y si nos mandan una foto a la pizarra, sería, por favor, puede ser. Claro. ¿Alguien tiene WhatsApp? ¿Jóvenes? Acabo de escribir. Ya.
¿Listo? Gracias, Inge. De nada. Bueno, ahora vamos a pasar a determinar, a ver, a las distribuciones condicionadas. Distribuciones condicionadas. ¿Qué trata esto? Trata de lo siguiente. A ver, vamos a colocar distribución condicionadas. Distribución condicionadas. Lo vamos a definir también de la siguiente manera. Decimos sea X y Y una variable estadística bidimensional sea X y Y una variable estadística bidimensional tal que el carácter X presenta camodalidades y el carácter Y presenta E-modalidades. Modalidades mutuamente excluyentes. Quiere decir eso que yo voy a tener la variable X, va a estar definida por un X1, X2, ¿no? X3 hasta un X(k), y la variable Y también estará definida por Y1, Y2, Y3 y un Y(e). Entonces, así la tabla de frecuencias de contingencia que se tiene estaba dado, dice, porque habíamos visto en la tabla, justamente, aquí lo voy a hacer bien resumido, donde teníamos a la variable X y a la variable Y, de tal manera que tengamos a Y1, Y2, hasta un Y(j) y esto hasta un Y(e), ¿no? Y la variable X está dado por X1, X2, hasta un Xi y hasta un Xk. Viendo de esa manera, entonces vamos a tener sus totales que estaban dados por el Fi punto y también el F punto J. Las frecuencias marginales de esas distribuciones, ¿no? Aquí teníamos al F111, al F12, al F1J, como también al F1E. Y teníamos al F1 punto y también al F21, al F22, al F2J, ¿no? Y teníamos al F2E, que teníamos al F2 punto. Para un FXI teníamos al FI1, al FI2
al F IJ hasta un F IE, el F I punto, ¿no? Como también al F 1K, al F 1 tendríamos al F1 sería 1K, el FK1 al FK2 hasta el FKJ y el FK sub E, KE, ¿no? K sub E y el FK punto. Las columnas también tendríamos al F.1, al F.2, al F.J y al F.E. De tal manera que teníamos también a la sumatoria que venía a ser, dice, el valor de n, y esto era la doble sumatoria de i igual a 1 hasta k, de j igual a 1 hasta e de los f y j. Así teníamos nuestra tabla de contingencia, tabla de doble entrada, denotada de esa forma, ¿no? Entonces dice, para poder encontrar la distribución condicionada a través de esta tabla de contingencia, lo que hacemos es lo siguiente. Y decimos también lo siguiente, que dice la distribución de la variable y, condicionada a que la variable x, tome el valor fijo x sub i, a que la variable x tome el valor fijo x sub i, está dado por dos puntos aparte, lo vamos a colocar en esa variable condicionada, donde tendremos, dice, a la variable valores de la variable y, vamos a colocar de esta manera. Aquí tenemos valores de y, de la variable y, condicionada a la variable, dice, x, donde tendríamos a y sub 1, y sub 1, y sub 2, y sub j, y sub e, y como totales tendríamos también en este punto, vamos a poner los totales, que vendría a ser dado a través de la frecuencia absoluta de f, la frecuencia absoluta de f, de la frecuencia absoluta de
la frecuencia absoluta de Y, perdón, condicionada a X igual X sub Y. Aquí vamos a tener, dice, a las frecuencias IJ hasta la frecuencia IE, donde tendremos a la frecuencia marginal FI punto. Entonces, yo lo puedo colocar, dice, esta frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta de la variable Y, ¿no? De la variable Y condicionada, dice, a X igual a XY. Condicionada a X y XY. Y también yo puedo encontrar, dice, la frecuencia relativa, de la misma manera, tener a la frecuencia relativa de Y condicionada a X sub Y. De Y condicionada a X igual a X sub Y. De tal manera que también tengamos, dice, a la frecuencia relativa H sub Y, vamos a decir, condicionada al valor cuando X sea igual a XY, ¿no? Sería la frecuencia relativa condicionada de Y, estaría denotada de esta manera. Y tendríamos también a los al F y punto y 1, vamos a decir, sobre N, ¿no? Al F y 2 sobre N, al F y J sobre N, como también al F y E sobre N, que viene a ser sus frecuencias relativas. Y esa sumatoria supuestamente me tiene que dar un total igual a 1,0, ¿no? La sumatoria de todas esas frecuencias relativas tiene que darme 1. Y de la misma manera podemos decir que la distribución de la variable X condicionada a la variable Y, punto aparte pueden escribir diciendo la distribución de la variable X condicionada a que la variable Y tome el valor fijo, la distribución de la variable X condicionada a que la variable Y tome el valor fijo Y sub J, está dado por dos puntos aparte. Decimos también distribución de la variable X condicionada a la variable Y igual a J. Distribución de la variable X
de la variable X condicionada a Y igual a Y sub j. A Y igual a Y sub j. Esta viene a ser la distribución, ¿no? Esta viene a ser la distribución de la variable Y condicionada a X igual a X sub Y, ¿no? Entonces, de la misma manera, tendríamos a lo siguiente y tendríamos también valores de X, donde tendríamos a X sub 1, X sub 2, hasta X sub K. 1, X2, hasta un X sub Y y hasta un X sub K. Un total, entonces vamos a decir también a la frecuencia absoluta, decimos la frecuencia viene a ser la frecuencia absoluta de X condicionada a Y igual a Y sub J. Y sub J. De tal manera que tengamos a la frecuencia absoluta de X condicionada a Y igual a Y sub J. Y estos serán, dice, también al F y 1 tendríamos en sus frecuencias absolutas, tendríamos entonces al F1J, al F2J, al F IJ y al F KJ, ¿no? KJ, donde tendríamos el total de sus frecuencias en punto J. También sus frecuencias relativas condicionadas vendría a ser dado la frecuencia relativa de Y condicionada a Y igual a Y sub J, a Y igual a Y sub J, será también dado, dice, por H sub X condicionada a Y igual a Y sub J. Y eso también será, dice, igual al F1J sobre N, el F2J sobre N, el FIJ sobre N, hasta el FKJ sobre N. ¿Ok?
que también la sumatoria será 1. ¿Listo? Eso sería entonces también sus frecuencias absolutas condicionadas a un valor x sub i y a un valor y sub i, ¿no? Valores de y valores de x. Estamos hablando de qué? De estos valores, ¿no? De aquí y de aquí, ¿no? Esos centrales, esos valores centrales, dando, decimos, distribución de la variable y condicionada a x igual a y, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una distribución de variable y condicionada a x igual a y, estaríamos hablando de esto, ¿no? Los valores de y con relación a un valor condicionado. Podría haber sido esta fila o esta última, no interesa, ¿no? Dependiendo cuánto vamos a condicionar x, a cuánto estamos condicionando, a x igual a xy. ¿Sí? Entonces podría ser esta fila o podría ser cualquier otra fila, pero estarías viendo la distribución de la variable y condicionada a una variable x. Y lo inverso, la distribución de la variable x, ¿no? De la variable x condicionada a una variable y igual a y sub j, ¿no? Puede ser esta, podría ser esta columna o esta otra columna. También en función de las frecuencias relativas estaría dado de esa manera. ¿Está claro, jóvenes? ¿O hay alguna pregunta tal vez? Jóvenes. Está claro. Muy bien. Entonces ya nos pisó el tiempo nuevamente. Habrá que ir a descansar. ¿Listo? Hasta el jueves entonces, jóvenes. Si no hay preguntas. Pues dije. ¿Listo? Hasta el jueves entonces. Hasta luego.